Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una sección más del programa Diversidad Informa. ¿Cómo estás, Axel? Hola. Hola Joaquín, muy buenas tardes, qué contento con el invitado que tenemos para hoy. ¿Nos querés contar un poquito? Así es, hoy tenemos a un invitado de lujo que nos va a hablar sobre diversidad, comunidad LGBT y ESI en los determinados espacios escolares. Bueno, entonces, damas y caballeros, tengo el placer de presentarles al profesor y futuro licenciado Mauro Basinelli. Fuerte el aplauso. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación. Me da un poco de pudor cada vez que me presentan, pero bueno, quiero agradecer por el espacio y bueno, listo para escuchar las preguntas. Muy bien, ¿arrancás vos con la primera tanda? Arranco. Bueno, Mauro, bienvenido primero al programa. Tranquilo que es un espacio súper ameno y te vas a sentir súper cómodo. Primero que nada, te quería preguntar algo sobre la ESI, el marco general. ¿Qué pensás acerca del enfoque de la ESI en los diferentes espacios educativos? Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral, que es la 26.150, lo que establece es que todos los docentes, todos las y les docentes debemos enseñar y abordar los ejes que plantea la ESI, ¿no? Hay diferentes ejes de trabajo. Puedo nombrar algunos como por ejemplo el cuidado del cuerpo y de la salud, el respeto a la diversidad sexogenérica, eh, bueno, el abordaje de los derechos humanos, etcétera. El enfoque de la ESI es trabajar todas estas temáticas, pero siempre de manera transversal a los contenidos curriculares de cada materia. Es decir, si por ejemplo en la clase de lengua y literatura, si se trabaja determinada obra literaria o determinado concepto literario, tratar de buscar la manera de poder abordar alguna temática de la ESI. Ese sería como el enfoque para trabajar la educación sexual integral en las escuelas. Bien, excelente, muy interesante todo lo que decís. Y por otro lado, te quería preguntar, ¿qué estrategias pedagógicas tomás a la hora de abordar la ESI? Básicamente, la estrategia principal es estar atento a lo que sucede en el salón, es decir, estar atento a lo que emerge, estar atento a lo que dicen los chicos, las chicas, les chiques, a sus preguntas, a sus aportes, a lo que tienen para decir y en función de lo que ellos dicen, bueno, pensar en alguna intervención que sirva para pensar alguno de los aspectos que plantea la ESI. Esa es una de las estrategias principales que utilizo, ¿no? La escucha atenta, porque bueno, en esa escucha atenta está la puerta de entrada a la ESI, ¿no? Por otro lado, también lo que suelo hacer es utilizar los textos literarios para abordar determinadas temáticas. Entonces, en algunos casos, simplemente trabajo con el texto que ya había planificado y lo abordo desde diferentes aristas, y una de esas aristas es la ESI y la perspectiva de género. Y en otros casos ya voy como más preparado, ¿no? Selecciono determinado texto para hablar de determinada cuestión planteada por la ESI. Esos son como los dos caminos para abordarla de manera transversal, digamos. Así que, en resumen, estar atento a lo que dicen les chiques, como para hacer entrar a la S a partir del diálogo, y por otro lado, utilizar los textos literarios para abordar diferentes temáticas. Claro, Mauro es profe de lengua y literatura, es algo que no dije en la presentación. Seguimos con las preguntas, Joaco. Sí. ¿Y qué respuestas obtenés de tus alumnos ante todo este abordaje de la ESI y todos los ejes que implica? Es positiva, es decir, en términos generales puedo decir que es positivo. Les chiques necesitan hablar de educación sexual integral. Les chiques muchas veces en sus hogares no se hablan de determinadas cosas y por lo tanto es interesante lo que sucede cuando se habilita este tipo de charlas,
porque realmente muestran interés y tienen ganas de preguntar y tienen ganas de resolver algunas cuestiones o de problematizar sobre diversas cuestiones. Por otro lado, también pasa que en muchos casos hay resistencias, ¿no? Como, bueno, hablar de ESI es justamente interpelar nuestra manera de ver el mundo, interpelar nuestras concepciones con respecto al cuerpo, con respecto al género, con respecto a la sexualidad. Por lo tanto, abordar la ESI es poner en cuestión, es poner en conflicto esas estructuras. Entonces, en muchas ocasiones hay resistencia a eso, porque muchas veces no se quiere ver ciertas cuestiones o no se quieren escuchar ciertas cosas. Pero bueno, en términos generales siempre es una respuesta positiva y siempre se celebra la charla sobre ESI. Bien, excelente. Te hago entonces una última pregunta acerca de este primer bloque. ¿Tus estudiantes pueden realizar sus propias conclusiones o relaciones de los conceptos de la ESI y de todos los lineamientos con situaciones reales? Justamente a partir de la escucha o a partir del texto literario o a partir de cualquier disparador, digamos, se empiezan como a desarrollar ciertos conceptos, no sé, conceptos como por ejemplo diversidad, disidencia, género, cuidado, consentimiento, violencia de género, identidad autopercibida, heteronorma, cisnorma, bueno, todos estos conceptos eh, surgen a partir de la charla y bueno, yo lo que intento es llevarlo a situaciones reales, conectarlos con la realidad y llevarles ejemplos concretos para que ellos puedan justamente bajar a tierra esos conceptos y realmente poder comprenderlos, porque tampoco son conceptos fáciles, ¿no? Como es importante llevarlo al terreno para poder ver y analizarlos con más claridad. Muy bien, bueno, seguimos con los conceptos. Muy Bloque 2 interesante. sería, como integrante vos de la comunidad LGTBI, ¿qué conceptos de diversidad buscas transmitir a tus estudiantes? Básicamente trato de transmitirles que la diversidad está en todos lados, que todos somos diversos, que todos tenemos, todos, todas, todes, tenemos diferentes gustos, diferentes maneras de vivir, eh, diferentes maneras de expresarnos, de vincularnos, etcétera. Y que esa diversidad no tiene que ser signo de vergüenza, sino que al contrario, la diversidad es algo que se celebra, porque en ese encuentro con el otro, con el otra, con la otra y con el otro, nos enriquecemos. Siempre a partir de la diferencia nos enriquecemos. Por lo tanto, la diversidad no es algo de lo que uno deba avergonzarse. Todo lo contrario, uno debería sentirse, uno debería celebrar esa diversidad porque significa el crecimiento para todos y para todas y para todes. ¿Y se te presentan desafíos a la hora de abordar la ESI? Sí, hay desafíos. Por suerte tenemos un marco legal, una ley que fue producto también de una política de Estado, ¿sí? Tampoco hay que olvidar que la ley de educación sexual integral surge durante un gobierno peronista que permite esta ley y que luego también es la puerta de entrada para otro tipo de leyes, como por ejemplo las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, bueno, etcétera. Leyes que se lucharon en la calle colectivamente, pero que también hubo gobiernos que pudieron escuchar ese reclamo popular y transformar ese reclamo en leyes concretas que transformaron nuestra realidad. Así que sí, desafíos se presentan, pero por suerte hay un marco legal que nos permite abordar estos contenidos, estos temas, estas temáticas y, y bueno, eso nos da la tranquilidad de poder construir una escuela más diversa, más igualitaria y más libre. Y contame, teniendo en cuenta tu experiencia personal, ¿has escuchado comentarios machistas, homofóbicos, transfóbicos en los diferentes espacios escolares? Ha habido situaciones en las que escuché comentarios de este tipo, pero bueno,
Si estamos en un contexto áulico o si da la oportunidad para que yo pueda intervenir, intervengo, me hago presente en esa charla o en esa situación comunicativa e intento desarticular ese tipo de comentarios o por lo menos problematizarlos. Si es que da la situación, ¿no? No es lo mismo que eso suceda en un recreo, que suceda en el aula o que suceda fuera de la escuela. Como depende de cómo sea esa situación, es el abordaje que uno debe tener, digamos. Por qué pensás que siguen apareciendo estos comentarios? Porque vos contanos lo que vos quieras, lo que te sientas cómodo. Se siguen escuchando porque más allá, digamos, del piso legal, del marco legal que tengamos, más allá de que tengamos CESI, que tengamos ley de identidad de género, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, eh, todavía nos falta mucho recorrido para llegar a la transformación cultural que tanto anhelamos, ¿no? Una cosa es la parte legal y otra muy diferente es la parte cultural, ¿sí? Creo que esos comentarios siguen estando porque seguimos siendo una cultura heteronormada, cisnormada, machista, patriarcal, sexista, y por lo tanto hablamos desde ese lugar, ¿no? Por suerte, eh, digamos, hemos podido poner en discusión un montón de construcciones culturales que tenemos, eh, pero todavía nos falta muchísimo más. Por eso es tan importante la ESI, ¿no? Para poder derribar estas construcciones que tenemos en nuestras subjetividades, que son parte de este sistema, como para poder ir quebrándolo, ¿sí? Pero básicamente esos comentarios surgen porque seguimos siendo en cierto punto homofóbicos, transfóbicos, cisnormados, etc. Bien, se pone muy interesante, creo, es muy interesante lo que nos dice acá nuestro invitado. Y pasando ahora al cuarto eje, a la hora de dar clases en un determinado espacio áulico, ¿sentís la presión de mantener ciertas estructuras de pensamiento dominantes, como lo es la heteronorma o el binarismo, por ejemplo? No, no siento presión de mantener estructuras de pensamiento dominantes. Al contrario, siento la obligación, en todo caso, de acercar una mirada diferente, ¿no? Como una mirada no binaria y no heteronormada. Creo que la presión viene más por ahí que la de mantener. En vez de la presión por mantener estructuras, siento como una presión por romper esas estructuras. Bien, bien, excelente. Y por otro lado quería preguntarte, ¿sentís que tenés la libertad de abordar los diferentes temas desde la perspectiva que vos quieras con el fin de generar una instancia de debate, una instancia de reflexión en el espacio áulico? Sí, yo creo que sí, que tengo la libertad de abordar los temas. Eh, Obviamente es necesario formarnos, es necesario saber de ESI, saber cuáles son los ejes, de qué manera se puede abordar. Yo creo profundamente en la formación docente y creo que es muy importante formarnos, hacernos preguntas, repensar nuestra sexualidad, nuestras concepciones sexogenéricas, nuestras maneras de entender el género, etcétera, para después poder abordar la ESI, porque si no hay una instancia de reflexión previa, después se puede cometer el error de que el mensaje que queremos dar puede ser confuso o puede ser contraproducente. Por lo tanto, creo que, bueno, por un lado, tenemos que formarnos, tenemos que desaprender un montón de cuestiones y preguntarnos un montón de cosas, y después sí abordar los temas con total libertad. Eh, Porque además, insisto, al tener un marco legal, al tener una ley, ya no está dando ese marco de libertad para abordar los temas. Vamos con el eje 5. Acerca de las instituciones donde trabajas. ¿Tenés una ideología que garantice la inclusión y la no discriminación tanto de los estudiantes, docentes y no docentes? Digamos que no sé si una ideología, eh, pero hay una ley, más allá de la ideología, ¿no? Como más allá de la ideología imperante,
tenemos una ley que nos obliga a toda la arquitectura educativa, desde los docentes hasta el equipo directivo, a brindar educación desde un marco de igualdad. Por lo tanto, más allá de la ideología de los diferentes actores, sí hay una ley que nos está obligando a educar desde una perspectiva de género. Y aquellas personas, aquellos trabajadores de la educación que no cumplan con esa ley, bueno, están haciendo un incumplimiento de sus obligaciones, digamos, como trabajadores de la educación. Así que creo que más allá de pensar en ideología, está bueno pensar que hay una ley que está garantizando, en cierto punto, que está obligando a que se respeten los derechos de nuestros alumnos, alumnas y alumnes. ¿Vos pensás que los directivos son conscientes de algunas prácticas discriminatorias que se repiten de forma frecuente y que no se lleva a cabo las medidas necesarias para detenerlos, tipo en el recreo, la salida, la entrada, fuera de clase? No, yo creo que en este momento en el que estamos, que ya son varios años de educación sexual integral y varios años de capacitaciones y instancias de formación y demás, creo que los directivos son conscientes de estas prácticas discriminatorias. Obviamente que hay directivos y directivas que están más preparados que otros para abordar las diversas problemáticas que puedan surgir a partir de, de situaciones discriminatorias por género o diversidad, etc. Pero pensándolo de manera general, la mayoría de los directivos son conscientes de estas prácticas. Y por otro lado, creo que también llevan a cabo medidas para detenerlas. Es decir, no veo que en las instituciones educativas, por lo menos en las instituciones por las que yo transito, no veo que miren para un costado, que invisibilicen las cuestiones. En todo caso, sí he visto a equipos directivos que no saben muy bien cómo abordar ciertas cuestiones, pero siempre se apoyan en algún profe de la escuela que a lo mejor la tiene un poco más clara y eso y son abiertos a trabajar en conjunto y a abordarlo de manera conjunta en todo caso. Pero no he visto situaciones de invisibilización en la escuela, como que creo que eso es algo que ya ganamos, que pudimos superar. Bueno, hace poco pasamos por el 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. ¿Se hablaron, se reflexionó sobre eso? Mira, para ser sumamente sincero, y lo digo como profesor marica y como militante de la ESI, no hablé ese día de la homofobia, la bifobia y la transfobia, no problematicé ese día, pero porque ya veníamos hablando del tema, es decir, en todo momento se habla del tema. No es que hay un día en particular en el que yo hable de esta cuestión. Se habla todo el tiempo. Cada vez que hay un emergente, cada vez que hay una cuestión, un comentario, un chiste, cada vez que se lee un cuento, siempre sale el tema. Entonces a veces no es que estoy esperando el Día Internacional contra la Homofobia para hablar de la homofobia, o mejor dicho, el homodio, para hablar de estas cuestiones, sino que es algo que está en mi currícula todo el tiempo, en mi día a día, en mi planificación diaria, y cuando encuentro el modo de poder hablar y problematizar sobre el tema, lo hago. Todo tuyo, bloque 6, Joaco. Pasamos entonces al último bloque. Qué interesante la ESI. Uno no se da cuenta, pero está presente todo el tiempo. Pasamos entonces a la última sección, Imaginario y situaciones hipotéticas se llama. Te quería preguntar, ¿qué crees que pasaría en instituciones donde no hay personal adulto pertenecientes al colectivo LGBTIQ+? Nada, básicamente. O sea, a ver, está bueno que haya docentes que se visibilicen como putos, tortas, trans, bisexuales, etcétera, porque refuerza un poco el modelo positivo de la diversidad, ¿no? Como que antes
a la diversidad siempre se la relaciona con la debilidad, con la tristeza, con el sufrimiento, con la no realización personal y profesional. Entonces digo, cuando hay personas LGBT en la institución, se reafirma un modelo positivo de las personas LGBT, ¿no? Como, bueno, sí, es trans, pero es un profesional, está trabajando en la escuela, tiene un salario, tiene una vida digna, digamos, ¿no? Como una vida normal, si se diría, si quisiéramos utilizar ese término. Entonces, en cierto punto, yo creo que es muy positivo que haya personas LGBT en la escuela. Por otro lado, si no las hay, aunque siempre las hay, ¿no? Porque estamos en todos lados. Pero bueno, si no las habría, no pasaría nada, creo. Lo importante es que las personas que estén en la institución educativa tengan una perspectiva de género, tengan respeto por la diversidad, celebren y promuevan la diversidad, que generen una escuela amigable con la diversidad. Eso es lo importante, más allá de la identidad sexogenérica de los actores institucionales. Tal cual, coincido con vos totalmente. Una segunda pregunta, ¿qué crees que pasaría en un imaginario donde llega el primer profesor perteneciente al colectivo LGBT a una escuela donde nunca se dio ese? Y es medio difícil de contestar esta pregunta. Porque, bueno, qué sé yo, a lo mejor en la escuela nunca se dio ESI, pero sí se habla de ESI en la familia, sí se habla de estos temas en la familia, por ejemplo, ¿no? En la institución familiar. O a lo mejor no se habla en la familia, pero tienen amigos por fuera de la escuela que pertenecen al colectivo y por lo tanto la diversidad no es un bicho raro, digamos, ¿no? Como que es parte de su cotidianidad. Así que, digamos, es bastante difícil contestar esta pregunta, ¿no? Puede salir muy mal o puede salir muy bien. Igualmente, en este imaginario que proponen, que llegue el primer profesor LGBT a una escuela donde nunca se dio ESI, igual va a generar ruido y ese ruido va a estar bueno, ¿no? Porque de ese caos o de ese ruido o de ese conflicto que puede llegar a generar una identidad no normativa, van a generar interrogantes, va a generar preguntas, y siempre las preguntas y los interrogantes nos llevan a la búsqueda de respuestas, a la búsqueda de verdades, y en esa búsqueda es una búsqueda que se da en conjunto y que también se da para adentro, digamos. Y eso es la ESI, es la reflexión sobre uno mismo también. Entonces, la irrupción de una persona LGBT en una escuela siempre va a generar ese ruido, esa pregunta, esa respuesta. Bien, excelente. Te hago entonces una última pregunta para poder terminar con esta sección. ¿Cuál sería tu escenario ideal a futuro donde la ESI y la diversidad sean conceptos transversales, sean conceptos actuales y activos? Bueno, yo creo que ese futuro ya llegó, diría el indio. Creo que la ESI está en la escuela, o sea, está en las leyes y está en la escuela. Está en los profes también. En les profes. Y también la ESI está activa en las aulas. Lo que falta es que más profes tomen a la ESI como herramienta y realmente crean en la ESI y realmente utilicen la ESI para transformar nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria. Pero por otro lado, es verdad de que la ESI es ley y que hay muchos docentes, muchos docentes que ya están dando ESI activamente y que incorporaron los ejes planteados por la ley en sus planificaciones y que se está hablando de educación sexual integral en las escuelas. Yo creo que ese futuro ya llegó. Lo que hay que hacer es seguir construyéndolo, seguir reafirmándolo.
los profes tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir preguntándonos cosas, buscando respuestas, generando interrogantes, replanteándonos nuestras maneras de ver y sentir el mundo para justamente poder acercarles a nuestros alumnos, alumnas y alumnes un mundo respetuoso, amigable y habitable para todos, todas y todes. Se celebra todo lo dicho, creo que no hay que agregar más nada, fue una hermosa entrevista, te agradezco de parte personal, la verdad que un lujo tenerte acá, espero que se pueda repetir esto para charlar un poquito más. Joaco. Sí, la verdad que agradecerte, la información que nos has brindado en esta sección del programa ha sido súper interesante, que nos deja pensando, que nos deja planteando preguntas, planteando interrogantes, y te agradezco también, la verdad que ha sido una enorme alegría tenerte acá, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Axel, Joaquín, por haberme invitado a participar de esta charla sobre ESI. Celebro este tipo de charlas, celebro que haya medios que instalen el debate sobre la ESI, que instalen este tipo de charlas. Creo que es importante dar una lucha también comunicacional. Los medios de comunicación son los grandes constructores de discursos y bueno, es interesante y es importante que haya espacios comunicacionales que aborden estos temas para poder justamente lograr la transformación social y cultural que tanto anhelamos. Así que muchísimas gracias. Listo, cerramos, hermoso, está todo dicho. Bien, nos vemos entonces en la siguiente sección del programa. Adiós.